Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del río Marañón. El río Marañón tiene un área aproximada de 363.432 kilómetros cuadrados aproximadamente. Está ubicado en América del Sur y atraviesa principalmente el país del Perú. Una de las características del ecosistema del río Marañón es que es muy variado y cuenta con una gran biodiversidad con diferentes tipos de vegetación y fauna, y zonas protegidas para su conservación. ¿Cuál es la importancia para la región de influencia? El río Marañón es un río que fluye íntegramente en el territorio peruano. En su confluencia con el río Ucayali forman lo que hoy en día es el río Amazonas. Es conocido también como la arteria energética del Perú por su importancia para la generación de energía eléctrica. Además, el río Marañón juega un rol clave para mantener la biodiversidad y el bienestar de las comunidades ribereñas, transportando sedimentos y materia. El río fluye por áreas de gran diversidad terrestre y acuática, por los territorios de los pueblos indígenas como Aguajún y Huampis, así como por muchos pobladores ribereños que dependen del río como un medio de transporte, como también la pesca como fuente de alimentación y generación de ingresos. Existen dos factores ambientales que son muy importantes en el río Marañón: los factores bióticos y los abióticos. Los bióticos son importantes para el equilibrio ecológico del río Marañón y su entorno. La protección y la conservación de estos ecosistemas son fundamentales para garantizar la salud y el bienestar de las especies y las comunidades que dependen de ellas. Incluyen diversidad terrestre y acuática, pueblos indígenas y poblados ribereños, pesquerías, bosques secos y comunidades vegetales. También están los factores ambientales abióticos. Los factores ambientales abióticos del río Marañón incluyen la topografía. El río Marañón discurre entre escarpados y angostos acantilados en su recorrido hacia la llanura amazónica. También está la contaminación. El río se ve afectado por la contaminación ambiental provocada por el intenso tránsito de vehículos con combustibles contaminantes, derrames de petróleo, minería ilegal y la posible construcción de múltiples centrales hidroeléctricas. También está la fragmentación del paisaje. La fragmentación acelerada del paisaje se debe a la agricultura, la ganadería, la construcción de carreteras, el crecimiento demográfico y la invasión del territorio también. Y también están los bosques. Los bosques amazónicos generalmente tienen una correlación significativa entre la reproducción de carbono, la biodiversidad, la producción de agua y otros servicios ecosistemáticos. En cuanto a su cadena alimenticia, el río Marañón es importante como un ecosistema que alberga una gran cantidad y diversidad extraordinaria de peces y otras especies.